Cuando abrí la Biblia y la nota cayó al suelo, sentí que el mundo entero se detenía. 7 palabras que transformaron a la devota esposa que era en la mujer fuerte en la que me convertí. Mi nombre es Gertrudis Montalvo, tengo 78 años y hoy voy a compartir una historia que guardé en mi corazón por casi 50 años. Ocurrió en 1969, cuando tenía apenas 29 años. América pasaba por tiempos difíciles con la guerra de Vietnam, pero en nuestro pequeño pueblo de Virginia, la vida continuaba en un ritmo tranquilo. Llevaba 10 años casada con Antonio, un hombre al que todos respetaban. Él era el contador del único banco del pueblo, siempre vestía trajes impecables y era considerado un ejemplo de honestidad y dedicación. Si te sientes intrigado por esta revelación, suscríbete a Narrativas de Mujer Madura. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez un momento vergonzoso se convirtió en una oportunidad inesperada para ti? Quiero saber tu historia. Nuestra casa estaba en una calle arbolada, una construcción simple pero acogedora, con un pequeño jardín donde yo cultivaba dalias. Teníamos 2 hijos maravillosos, Miguel, de 8 años, un niño brillante al que le encantaba leer, y Teresa, de 6 años, una pequeña artista que llenaba páginas con sus dibujos coloridos. Yo era lo que en esa época se consideraba la esposa perfecta. Me despertaba antes que todos para preparar el desayuno. El aroma a pan casero invadía la casa mientras alistaba a los niños para la escuela. Antonio tomaba su café leyendo el periódico que el repartidor dejaba en la puerta cada mañana. Después de que se iban, yo limpiaba la casa, lavaba la ropa y, en mi tiempo libre, cosía para una selecta clientela. Mi madre me enseñó a coser. Ella solía decir, una mujer necesita un oficio para no depender de nadie. Poco sabíamos que ese consejo me salvaría. Nuestra vida parecía perfecta a los ojos de los demás. Antonio era afectuoso cuando había visitas, me traía regalos en fechas especiales y la comida nunca faltaba. Pero a puertas cerradas, había silencios prolongados, ausencias inexplicables y la sensación de que algo importante siempre se me escapaba. Él viajaba a menudo por trabajo, especialmente el primer jueves de cada mes. Asuntos del banco, me explicaba vagamente. Le creía, o más bien, quería creer. Después de todo, las preguntas no eran bienvenidas en nuestro hogar. En una ocasión, cuando pedí más detalles sobre uno de sus viajes, me miró fríamente y me dijo, «Tienes un techo y comida en la mesa. No necesitas saber más que eso». El 17 de agosto de 1969, mi vida cambió para siempre. Lo recuerdo porque era el cumpleaños de mi madre, que en paz descanse. Los niños estaban en casa de mi suegra, la señora Amelia, para el almuerzo. Antonio se había ido temprano, diciendo que tenía que resolver unos documentos urgentes en el banco antes de una gran transferencia la semana siguiente. Me quedé sola, luchando contra una terrible migraña que me había atacado. El dolor era tan intenso que me causaba destellos en la visión. Sabía que Antonio guardaba analgésicos fuertes en su oficina, medicamentos que traía de Nueva York que eran más efectivos que cualquier té de hierbas que mi madre me hubiera enseñado a preparar. La oficina era un territorio prohibido para mí y los niños. Un hombre necesita un espacio para pensar sin interrupciones, decía. La puerta siempre estaba cerrada, pero sin llave cuando él no estaba. Supongo que nunca imaginó que me atrevería a entrar sin su permiso. Ese día, sin embargo, el dolor fue más fuerte que el respeto por las reglas tácitas de nuestro matrimonio. Entré en la oficina buscando la medicina. La habitación era sombría, con un escritorio de madera oscura, un sillón de cuero y estantes llenos de libros que dudo que él leyera. El aire tenía un olor peculiar a tabaco, papel viejo y la colonia importada que usaba solo en viajes de negocios. Sabía que los analgésicos estaban en el cajón superior, junto a otros objetos personales. Mientras buscaba, sentí un fuerte mareo. Me apoyé en la estantería para no caerme, y en ese movimiento desequilibré algunos libros. La Biblia encuadernada en cuero, una reliquia familiar de la que Antonio estaba orgulloso, aunque nunca la había visto abierta, cayó al suelo. La Biblia se abrió y de entre sus páginas amarillentas se deslizó un pequeño trozo de papel doblado. Mi primer impulso fue poner todo en su lugar. Antonio se enfurecería si supiera que estaba tocando sus cosas. Pero algo me obligó a recoger ese papel. Con las manos temblorosas, desdoblé la nota. La letra era de Eduardo, el gerente del banco y mejor amigo de Antonio. La reconocí de inmediato por las tarjetas de Navidad que enviaba cada año. El mensaje era corto y aterrador. Si descubre la verdad, mátala. La sangre se me congeló. La migraña desapareció, reemplazada por un extraño entumecimiento. Mis piernas flaquearon y tuve que sentarme en su sillón para no desmayarme. ¿Quién era ella?
¿Era yo? ¿Qué verdad era tan terrible como para justificar un asesinato? 1000 pensamientos me asaltaron en esos segundos que parecieron una eternidad. Con cuidado, puse la nota de vuelta entre las páginas de Proverbios y coloqué la Biblia en su sitio. Encontré los analgésicos, tomé uno con agua en la cocina y me recosté en el sofá, fingiendo descansar. Pero mi mente ya no descansaría. Cuando Antonio regresó con los niños al anochecer, yo ya había tomado una decisión. No lo confrontaría directamente. Si la nota significaba lo que temía, cuestionar a Antonio podría ser peligroso. En su lugar, fingiría que nada había pasado mientras descubría la verdad por mi cuenta. Esa noche, serví la cena como siempre. Escuché las historias de los niños sobre el almuerzo en casa de la abuela y me reí de los chistes sin gracia de Antonio. Por fuera, yo era la misma Gertrudis de siempre. Por dentro, algo se había roto para siempre. Los días siguientes fueron un ejercicio de actuación. Mantuve la rutina intacta, desayuno temprano, niños listos para la escuela, casa limpia, cena en la mesa a las 6 en punto. Pero empecé a prestar atención a cada detalle, a cada palabra, a cada gesto. Noté cómo Antonio cerraba con llave el cajón del escritorio, cómo escondía rápidamente los papeles cuando yo entraba en la habitación, cómo hablaba en voz baja por teléfono cuando creía que yo estaba ocupada con los niños. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos ahora me gritaban. Una semana después del incidente de la Biblia, hice mi primer descubrimiento. Estaba planchando sus camisas para el próximo viaje de negocios, cuando encontré un recibo arrugado en el bolsillo de un traje. Era de una joyería en Richmond, la ciudad vecina. El monto era exorbitante, casi 3 veces lo que Antonio me daba para los gastos mensuales. Y el artículo comprado era un anillo de compromiso con un diamante solitario. Sentí una bofetada. Antonio nunca me había regalado joyas caras. Mi alianza de boda era una simple pieza de oro. ¿Para quién era ese anillo? En el mismo bolsillo, encontré una tarjeta con una dirección en Richmond. Memoricé la información y puse todo en su lugar. El corazón me dolía, pero mi determinación crecía. Comencé a buscar excusas para ir a Richmond. Necesitaba telas especiales para mis costuras, quería visitar a una prima enferma, tenía que comprar un regalo para el cumpleaños de Teresa. En mi tercera visita, lo logré. Encontré la casa, una hermosa construcción en un barrio elegante, muy diferente de nuestra casa. Discretamente, le pregunté a una señora que regaba el jardín quién vivía allí. Oh, es la casa de la joven maestra, Mariana, me respondió. Una chica tan hermosa y educada. Está esperando un hijo. Su prometido viene todos los jueves. Dicen que trabaja en otra ciudad y solo puede visitarla ese día. Parece que se casarán en cuanto resuelva unos problemas con su exesposa. Cada palabra era una puñalada. Primer jueves del mes, exactamente el día de los viajes de negocios de Antonio. La exesposa, esa era yo. Ya me consideraban parte del pasado mientras vivía bajo el mismo techo que él. Regresé a casa con el corazón destrozado, pero con la certeza de que mi matrimonio era una farsa. Continué mi investigación en silencio. Me hice amiga de la señora Iracema, la nueva secretaria del banco, una viuda que había llegado al pueblo. En conversaciones casuales, reunía información sobre el trabajo de Antonio. Estamos muy ocupados con esa gran transferencia a finales de mes, comentó ella después de misa. Tu esposo y el señor Eduardo se quedaron hasta tarde revisando documentos. Nunca vi tanto dinero junto en mi vida. La gran transferencia que Antonio había mencionado, y para la que me había dicho que haría un viaje especial. Las piezas encajaban, formando un cuadro perturbador. Antonio y Eduardo planeaban desviar el dinero. La nota, el anillo, la casa, la mujer embarazada, todo era parte de un plan. Robar el dinero del banco y huir para comenzar una nueva vida con Mariana y el bebé. Fue entonces que recordé una extraña llave que encontré en su kit de afeitar. Me dijo que era de un viejo cajón de archivos del banco. Ahora, esa llave adquiría un nuevo significado. Esperé a que él se fuera a trabajar y los niños a la escuela, y busqué por toda la casa. La encontré escondida en una falsa caja de seguridad en forma de libro sobre ética empresarial. La llave abría una pequeña caja de metal en el fondo del armario. Dentro, encontré más pruebas. Billetes de barco a Argentina a nombre de Antonio Montalvo y Mariana Oliveira, documentos de identidad falsos y un manojo de cartas de amor firmadas por Mariana. La última carta, de hacía solo 2 semanas, decía: mi amor, solo faltan 2 semanas para que estemos juntos para siempre. Ten cuidado con los detalles. Como dice Eduardo, si ella descubre la verdad, ya sabes lo que tienes que hacer.
Las lágrimas me corrían por la cara. 10 años de matrimonio, 2 hijos, todo sería tirado a la basura. Y lo peor, si descubría el plan, sería asesinada. Sentada en el suelo del dormitorio, con la evidencia de la traición y el crimen en mis manos, tomé una decisión. No sería una víctima. Usaría todo lo que había descubierto para asegurar el futuro de mis hijos y el mío. Con cuidado, puse todo en su lugar y cerré la caja. La llave volvió a su escondite. Nada revelaría que yo había descubierto la verdad. Ahora tenía solo 2 semanas hasta el atraco. 2 semanas para elaborar mi propio plan. Esa noche, mientras preparaba la cena y le sonreía a Antonio como si nada hubiera cambiado, yo ya sabía lo que tenía que hacer. Mirando hacia atrás, veo como esa migraña fue una bendición disfrazada. Si no hubiera entrado en esa oficina, si la Biblia no hubiera caído, mi historia habría tenido un final muy diferente. ¿Y ustedes, mis queridos, han tenido alguna vez un momento en el que un pequeño accidente les reveló una gran verdad? Dejen su respuesta en los comentarios. Después de descubrir la verdad, pasé la noche en vela. Los niños dormían sin imaginar que nuestro mundo estaba a punto de colapsar. Antonio roncaba a mi lado, el sueño pesado de alguien sin culpas. Yo, con los ojos abiertos, veía la luna entrar por la ventana mientras planeaba cada paso. Tenía exactamente 2 semanas para actuar antes de que Antonio ejecutara su escape. 2 semanas para salvar mi vida y la de mis hijos. A la mañana siguiente, comencé a ejecutar mi plan. Primero, necesitaba mi propio dinero. No podía depender de los ahorros del hogar que Antonio controlaba. Afortunadamente, había estado ahorrando en secreto el dinero de mi costura. No era mucho, pero sería suficiente. Las mujeres de mi época no tenían cuentas bancarias. Se lo comenté a mi clienta más rica, la señora Eulalia, viuda de un ranchero, mientras le ajustaba el vestido para la boda de su sobrina. Antonio dice que no necesitamos eso, que él se encarga de todo. Tonterías, Gertrudis, exclamó ella. Toda mujer necesita su propio dinero. Mañana te llevaré a ver al gerente de un banco en Richmond. Eduardo y tu esposo nunca lo sabrán. Así abrí mi primera cuenta bancaria en otra ciudad, depositando todo lo que había ahorrado en los últimos 5 años. Parecía poco para empezar, pero era un inicio. El segundo paso era reunir pruebas. Necesitaba pruebas sólidas, no solo las cartas y los billetes. Si algo salía mal, yo sería la esposa celosa que inventa historias por venganza. En las mañanas en que Antonio se iba temprano, me colaba en su oficina, fotografiando documentos con una pequeña cámara Kodak que había comprado en Richmond. Cada nuevo documento revelaba más detalles del plan. Antonio y Eduardo habían estado desviando pequeñas cantidades por al menos 3 años usando cuentas fantasma de clientes fallecidos. La gran transferencia sería el atraco final, desviando $500,000 que llegarían para la expansión de la fábrica textil del pueblo. Pero las fotos no bastaban. Necesitaba copias de los originales. Fue entonces que recordé al señor Moisés, dueño de la única papelería del pueblo. Sus 2 hijos estudiaban con Miguel y su esposa era mi clienta. Inventé una historia sobre querer hacer un álbum sorpresa para el cumpleaños de Antonio con copias de documentos importantes de nuestra vida. Señora Montalvo, no puedo permitir que use la fotocopiadora sin autorización, me dijo, rascándose la cabeza. Lo entiendo, le respondí con mi mejor sonrisa. Es que quería que fuera una sorpresa. Tengo los certificados de nacimiento de los niños, el de matrimonio. Le prometí hacerle un vestido nuevo a su esposa como agradecimiento, y el hombre cedió. Esa tarde, mientras los niños estaban en la escuela, copié los documentos que probaban el esquema. El tercer paso era el más difícil, encontrar a alguien confiable. Los tentáculos de Antonio y Eduardo llegaban a todos los rincones. Fue entonces que recordé al inspector Medina, un hombre de la capital que inspeccionaba el banco. Antonio siempre se quejaba de él, llamándolo el íntegro incorruptible. Él era exactamente a quien necesitaba. Descubrí que estaría en la región la semana siguiente. A través de la señora Iracema, supe que se hospedaría en la posada del pueblo por 3 días. Preparé un sobre con las copias, fotos y una carta explicando todo, pero ¿cómo entregárselo sin levantar sospechas? La posada estaba frente a la plaza. La solución vino a través de Teresa. Mi hija se había hecho amiga de Marieta, la hija de la dueña de la posada. Organicé una merienda para las niñas y me ofrecí a llevar a Teresa a la posada después de la escuela. ¡Qué bolso más hermoso, señora Zoila!, le dije a la dueña. Combinaría con un vestido que estoy haciendo. ¿Me lo prestaría para medir la correa? Ella me lo prestó y, cuando se lo devolví,
El sobre estaba escondido en el forro. Puse una nota pidiéndole que se lo entregara al inspector Medina sin mencionar mi nombre. El cuarto paso fue preparar nuestro futuro. Si todo salía bien, Antonio iría a la cárcel. Pero, ¿qué sería de mí y de los niños? Una mujer divorciada con 2 hijos en 1969 enfrentaría puertas cerradas. Me reconecté con mi amiga de la infancia, Luisa, que vivía en la capital y tenía un pequeño estudio de costura. No le conté toda la verdad, solo que mi matrimonio estaba terminando y que necesitaría trabajo. Ven, Gertie. Realmente necesito una socia con tu talento. Hay una habitación en el fondo del estudio donde pueden quedarse hasta que se establezcan, me dijo. Las verdaderas amigas son así. Tienden una mano y preguntan después. Mientras tanto, continué mi vida normal. Preparaba las comidas favoritas de Antonio, cuidaba a los niños, cosía. Por las noches, cuando todos dormían, separaba documentos y hacía una pequeña maleta con lo esencial, calculando mentalmente cuánto tiempo nos tomaría llegar a la capital. La semana pasó volando. Antonio estaba cada vez más nervioso, reuniéndose con Eduardo fuera del horario de trabajo. En la víspera del gran atraco, lo noté observando a los niños con una mirada extraña, casi melancólica. ¿Estaría sintiendo remordimiento por abandonarlos? El miércoles, un día antes de que el dinero llegara al banco, recibí una señal de que mi plan funcionaba. La señora Iracema se detuvo en mi casa con la excusa de probarse un vestido. El inspector Medina pidió documentos extra de todas las transferencias de los últimos 6 meses, me susurró mientras le tomaba las medidas. El señor Eduardo y tu marido están pálidos como papel. Mi corazón se aceleró. El inspector había recibido mi sobre, pero el peligro también aumentó. Si Antonio sospechaba, podría actuar antes de lo planeado. Esa noche, durante la cena, noté que Antonio me observaba fijamente mientras servía la sopa. Su mirada alternaba entre mí y los niños, como si nos estuviera viendo por última vez. Un escalofrío me recorrió la espalda. Gertrudis, dijo de repente, tendremos que posponer ese paseo del domingo. Tengo que resolver unos asuntos urgentes. Tragué saliva. El paseo estaba programado para el día después de la transferencia. Sería cuando planeaba desaparecer. Claro, querido, respondí con naturalidad, sirviendo más sopa. Los niños lo entenderán, ¿verdad, Miguel? Mi hijo asintió, desilusionado. Teresa jugaba con la comida, ajena a la atención. Después de acostar a los niños, encontré a Antonio en la oficina, encorvado sobre unos papeles. La puerta estaba entreabierta, algo inusual. ¿Era una trampa? Antonio, llamé suavemente. Necesito dinero para comprar tela mañana. La señora Eulalia quiere un vestido nuevo para el matrimonio de su sobrino. Él levantó la vista y por un instante vi algo que nunca había notado: miedo. Claro, dijo, sacando unos billetes de su cartera, mucho más de lo que yo había pedido. Compra algo bonito para ti también. Le agradecí y me retiré, con el corazón latiendo con fuerza. Él nunca había sido generoso sin motivo. ¿Era un regalo de despedida o la culpa? Me senté en la peinadora, cepillando mi largo cabello oscuro, aún sin una cana a mis 29 años. En el espejo, vi a una mujer que no reconocía. Las facciones eran las mismas, pero los ojos llevaban un nuevo conocimiento, una determinación de hierro. Esa noche, mientras Antonio dormía, me levanté en silencio y fui a la habitación de los niños. Acomodé los cobertores de Miguel. Aparté el cabello del rostro de Teresa. Lágrimas silenciosas corrían por mi cara. Me prometí a mí misma que, sin importar lo que pasara, ellos tendrían una vida de verdad, no de mentiras. De vuelta en la cama, no pude dormir. El reloj marcaba las horas lentamente, cada tic-tac recordándome que el tiempo se acababa. Amaneció. El día de la gran transferencia llegó con un cielo azul sin nubes. Vestí a los niños para la escuela, preparé el desayuno. Antonio parecía distraído, revisando constantemente el reloj. Trabajaré hasta tarde hoy, anunció, evitando mi mirada. No me esperen para cenar. ¿Algún problema en el banco?, pregunté inocentemente, sirviendo más café. Vaciló un segundo. No, solo burocracia. Ya sabes cómo es. Antes de irse, hizo algo que rara vez hacía, me besó la mejilla y abrazó a los niños por un largo tiempo. Miguel notó la extrañeza, pero no dijo nada. Mi hijo siempre fue sensible a los cambios de humor. Después de que Antonio se fue, me preparé para cualquier escenario. Separé documentos importantes, certificados, las cartillas de vacunación de los niños,
algunas fotos familiares. Escondí dinero en diferentes lugares en caso de que tuviéramos que huir. Hice 2 pequeños bultos con ropa esencial y los escondí debajo de la cama. El día se hizo eterno. Dejé a los niños en la escuela, fui al mercado, cosí un vestido para la esposa del farmacéutico. Actividades normales de una ama de casa, mientras por dentro yo era un volcán a punto de estallar. Por la tarde, la señora Iracema pasó por mi casa con la excusa de probarse un vestido. «Hay policías de la capital en el banco», me susurró mientras le ajustaba el dobladillo. «Llegaron con el dinero para la transferencia. El inspector Medina está con ellos. El señor Eduardo está encerrado en la sala con 3 hombres de traje. Tu marido trató de irse, pero le pidieron que se quedara». Le agradecí la información con un asentimiento, fingiendo concentrarme. Cuando ella se fue, me senté en la silla de la máquina de coser, temblando. Estaba sucediendo. Mi plan estaba funcionando. Pero, ¿qué vendría después? Recogí a los niños de la escuela y los llevé a la casa de mi cuñada Lucinda, hermana de Antonio, con la excusa de que necesitaba terminar un vestido urgente. Si algo salía mal, al menos ellos estarían a salvo. Volví a casa y esperé. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Pasaron las horas sin noticias. La cena que preparé se enfriaba en la estufa. La casa, normalmente ruidosa con los juegos de los niños, estaba inmersa en un silencio opresivo. A las 8 de la noche, escuché sirenas. Mi corazón casi se detuvo. Corrí a la ventana y vi 3 coches de policía pasando por la calle hacia el centro del pueblo, donde estaba el banco. Media hora después, unos golpes fuertes en la puerta me sobresaltaron. Abrí con las manos temblorosas, esperando encontrar a la policía. Era Lucinda, mi cuñada, pálida y sin aliento. «Gertrudis, ¿te has enterado? Antonio y Eduardo fueron arrestados. Dicen que intentaron robar el dinero de la transferencia de la fábrica. Un escándalo. Todo el pueblo está en la plaza». Fingí sorpresa y conmoción, agarrándome del marco de la puerta como si necesitara apoyo. «No puede ser. Debe haber algún error». «No hay error», respondió ella, entrando y cerrando la puerta. El inspector Medina recibió un aviso anónimo con pruebas, documentos, fotos, de todo. Habían estado desviando dinero por años, y hay más. Lucinda vaciló, mirándome con una mezcla de lástima y vergüenza. «¿Pero qué, Lucinda?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Encontraron billetes a Argentina a nombre de Antonio y una mujer llamada Mariana. Dicen que está embarazada en Richmond. Me dejé caer en la silla, cubriéndome el rostro con las manos. No necesitaba fingir conmoción o dolor. Eran reales, aunque ya conocía toda la historia. Una cosa era descubrir la traición en secreto. Otra era verla expuesta a todo el pueblo. «Los niños», murmuré. «¿Están durmiendo bien en tu casa?» «Sí», respondió Lucinda, sentándose a mi lado y sosteniendo mi mano. «Pueden quedarse el tiempo que sea necesario. Ahora tenemos que pensar en lo que vas a hacer». ¿Qué iba a hacer? La pregunta resonaba en mi mente mientras Lucinda hablaba de abogados, interrogatorios y el inevitable escándalo que seguiría. Yo ya tenía la respuesta. Por supuesto, había planeado cada detalle en las últimas 2 semanas. Pero en ese momento, con la realidad golpeándome, sentí una extraña mezcla de alivio y temor. Mi marido era un criminal. Estaba en la cárcel. Había traicionado no solo a mí, sino la confianza de toda una comunidad. Tenía a otra mujer, otro hijo en camino y, según la nota, me habría matado si hubiera sido necesario. La vida que conocía había terminado. Pero de alguna manera, yo estaba viva. Mis hijos estaban a salvo y, por primera vez en 10 años de matrimonio, el futuro, incierto y aterrador, estaba en mis manos. Esa noche marcó el final de la Gertrudis que fui hasta entonces. La esposa obediente, el ama de casa perfecta, la mujer invisible. Al día siguiente, cuando el sol saliera, comenzaría a forjar una nueva versión de mí misma. Y eso fue exactamente lo que hice. La noticia del arresto de Antonio y Eduardo se extendió como un incendio. Nuestro pequeño pueblo nunca había vivido un escándalo de esa magnitud. El banco cerró por 3 días para una auditoría. La policía de la capital ocupó la estación local. Periodistas de Richmond e incluso de Washington llegaron para cubrir el caso del atraco de la Biblia, como lo llamaron, por la nota encontrada entre las páginas sagradas. De la noche a la mañana, me convertí en la esposa traicionada del criminal. Las miradas me seguían por las calles, algunas con lástima, otras con curiosidad maliciosa,
como si buscaran en mis signos de complicidad o de una ignorancia extrema. ¿Cómo no lo notó? ¿Cómo no sospechó? ¿Qué hizo mal para que él la traicionara? La mañana después del arresto, me desperté en casa de Lucinda. Los niños aún dormían, agotados por el cambio de rutina. Recuerdo haber mirado por la ventana y ver un grupo de vecinos en la acera, chismorreando y señalando la casa. La noticia sobre Mariana, el embarazo y los billetes a Argentina ya se había filtrado. No tienes por qué enfrentar esto ahora, me dijo Lucinda, trayéndome una taza de café. Quédate aquí con los niños hasta que las cosas se calmen. Pero sabía que esconderme solo alimentaría más los chismes. Me di un baño, me puse uno de mis mejores vestidos, azul marino con pequeños detalles blancos que había cosido yo misma, y me peiné con cuidado. Me puse un poco de lápiz labial, algo que rara vez hacía. Voy al mercado, anuncié, tomando mi bolso. Los niños necesitan leche fresca al despertar. Lucinda me miró como si hubiera perdido la razón. En medio de este alboroto, puedo enviar a mi hijo a buscarla. Necesito dar la cara, Lucinda. Si me escondo, dirán que estoy avergonzada, que lo sabía todo, o peor. Ella no lo entendió de inmediato. Pero años después, me confesó que ese fue el momento en que se dio cuenta de que yo era mucho más fuerte de lo que todos imaginaban. Caminar hacia el mercado esa mañana fue como cruzar un campo minado. A cada paso, sentía las miradas, oía los susurros que cesaban al acercarme. En la carnicería, se hizo un silencio absoluto cuando entré. Señoras con las que había intercambiado recetas por años de repente no sabían qué decir. Fue la señora Zulmira, la dueña de la posada, quien rompió el hielo. Señora Montalvo, qué bueno verla. Justo estaba comentando lo valiente que es usted en medio de todo esto. Necesita ayuda con los niños. Le agradecí con una sonrisa. Compré lo que necesitaba y me fui con la cabeza en alto. Por dentro estaba temblando como una hoja al viento, pero nunca dejaría que lo vieran. Esa pequeña victoria de enfrentar el mercado me dio fuerzas para lo que vendría después. En la oficina del sheriff, me informaron que necesitaba ir a la capital para dar una declaración. Las autoridades querían confirmar que yo no estaba involucrada. La idea de enfrentar a Antonio en un entorno oficial me aterraba, pero no tenía opción. Los niños estarán bien con Lucinda, me aseguró el delegado Valente, un hombre de mediana edad con ojos cansados. Volverá el mismo día. 3 días después del arresto, subí al autobús de las 5 de la mañana hacia la capital. Vestí un traje gris sobrio que había pasado la noche anterior ajustando para que se viera impecable. Llevaba en mi bolso fotos de los niños, un pañuelo bordado que me había dado mi madre y el poco dinero que había logrado reunir. No sabía qué esperar. En la estación de policía central, me condujeron a una sala donde me esperaban 3 hombres, el inspector Medina, a quien solo conocía de vista, un fiscal y un secretario. Me ofrecieron café, que acepté más para ocupar mis manos temblorosas que por sed. Señora Montalvo, comenzó el inspector Medina, queremos dejar claro que usted no está acusada de nada. Solo estamos tratando de entender todo el esquema. Su marido y el señor Eduardo mantuvieron un sofisticado sistema de desvío de dinero por al menos 3 años. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Estaba usted al tanto de estas actividades?, preguntó el fiscal, observándome por encima de sus gafas. No, señor, respondí con firmeza. Descubrí todo hace 2 semanas por casualidad. Les hablé de la nota en la Biblia, de las investigaciones que hice, de los descubrimientos sobre Mariana. Omití solo que había sido yo quien anónimamente envió las pruebas al inspector Medina. Algo me dijo que mantuviera ese detalle en secreto. La declaración duró casi 4 horas. Respondieron a mis preguntas sobre el proceso legal. Me explicaron que probablemente perderíamos la casa, que estaba hipotecada por el banco, y que Antonio enfrentaría varios años en prisión. ¿Y qué hay de ella?, pregunté, incapaz de pronunciar el nombre de Mariana. El inspector intercambió miradas con el fiscal antes de responder. La señorita Oliveira niega su participación en el esquema criminal, afirma que creía que su relación con el señor Montalvo era legítima, que él se estaba divorciando. Está embarazada de 7 meses y no será acusada a menos que surja evidencia de su participación. Sentí una opresión en el corazón, no de celos, sino de una extraña solidaridad. Tal vez ella también había sido engañada a su manera. Antes de irme, el inspector Medina me llamó en privado. Señora Montalvo, recibimos un aviso anónimo hace 2 semanas. Documentos, fotos, pruebas concretas del esquema. Fue usted, ¿verdad? Sostuve su mirada sin confirmar ni negar. Quienquiera que haya sido, continuó,
salvó no solo el dinero de la transferencia, sino que también impidió que personas inocentes fueran perjudicadas, incluyéndose a usted misma. Me entregó una tarjeta con su contacto en la capital. Si necesita algo, no dude en contactarme. Demostró un coraje extraordinario. Regresé a casa esa noche con la certeza de que una fase de mi vida había terminado. En el autobús, viendo el paisaje oscurecerse, me hice una promesa: los niños nunca sufrirían por las elecciones de su padre. Yo les daría una vida digna, llena de amor y honestidad. Los días siguientes fueron un torbellino. Recibí una notificación oficial para desalojar la casa en 30 días. El banco la reclamaría como parte de la compensación por las pérdidas. Tuve que explicarles a los niños de la manera más delicada posible que su padre había hecho algo malo y estaría ausente por mucho tiempo. ¿Ya no nos quiere?, preguntó Teresa con sus grandes ojos llenos de lágrimas. Lo que pasó no tiene nada que ver con el amor que siente por ustedes, le respondí, abrazándola. A veces los adultos cometen errores graves y necesitan enfrentar las consecuencias, pero mamá está aquí y siempre estará. Miguel, más grande y sensible, preguntó si podía visitar a su padre. Le prometí que cuando fuera posible y seguro, lo llevaría. Esa promesa me costó más de lo que él jamás sabrá. Mientras tanto, el pequeño pueblo bullía con el escándalo. Algunas amigas se distanciaron, temiendo ser asociadas con la familia del ladrón. Otras se acercaron, ofreciendo ayuda. Ropa para los niños, invitaciones a almorzar, pequeños trabajos de costura. En esos días oscuros, descubrí quiénes eran mis verdaderas amigas. Luisa, mi amiga de la capital, confirmó que podíamos quedarnos en la pequeña habitación detrás de su estudio. Comencé a planear nuestra mudanza, vendiendo las pocas piezas de mobiliario que me pertenecían, empaquetando recuerdos, decidiendo qué llevar a nuestra nueva vida. Una semana después del arresto, recibí una carta inesperada. Era de Mariana. Con letra delicada en papel perfumado, me pedía perdón por el sufrimiento causado, jurando que no sabía del plan criminal, ni que yo y los niños seríamos abandonados sin recursos. Me dijo que su matrimonio había terminado hace años, que solo seguían juntos por las apariencias, escribió. Le creí porque quería creer. Ahora tengo un hijo que nacerá con su padre en prisión y un futuro incierto por delante. No pido su amistad, solo que sepa que yo también fui engañada. Doblé la carta y la guardé. No respondí. No había nada que decir. Pero esas palabras plantaron una semilla que solo florecería años después. El día de la mudanza, vestí a los niños con sus mejores ropas, pusimos nuestras pocas maletas en el taxi y eché un último vistazo a la casa donde había vivido por 10 años. No sentí tristeza, solo un vago alivio. Esas paredes guardaban más mentiras que verdades. En la estación de autobuses, encontramos rostros familiares que vinieron a despedirse. Lucinda abrazó a sus sobrinos y les prometió visitarlos en vacaciones. La señora Eulalia me entregó un sobre discretamente. Un pequeño préstamo, susurró. Para que comiences tu negocio, sé que me lo devolverás cuando puedas. El viaje a la capital duró 4 horas, pero pareció que cruzábamos a otro planeta. Miguel miraba fascinado por la ventana, los edificios se hacían más altos a medida que nos acercábamos. Teresa dormía en mi regazo, agotada por la aventura. En cuanto a mí, observaba mi reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer de 29 años oficialmente separada, sin casa propia, con 2 hijos que criar y un futuro incierto. Extrañamente, no sentí miedo. Por primera vez en muchos años, respiré con libertad. Luisa nos esperaba en la estación de autobuses. Su sonrisa amplia y sincera fue como un rayo de sol. Me abrazó y luego se agachó para saludar a los niños. Bienvenidos a su nueva vida, dijo simplemente. La pequeña habitación detrás del estudio era más pequeña de lo que imaginaba. Una cama doble donde dormiríamos los 3, una pequeña mesa con 2 sillas, un pequeño armario. El baño era compartido, pero estaba limpio. Tenía ventanas que dejaban entrar la luz natural, y Luisa había colocado flores frescas en un jarrón. Es algo temporal, me aseguró, ayudándonos a organizar nuestras cosas. Pronto tendrán su propio espacio. Esa primera noche, después de que los niños por fin se durmieron, agotados por el viaje y las novedades, me senté en el pequeño porche trasero. El cielo de la capital era diferente. Menos estrellas visibles, más luces artificiales, el ruido constante de los coches a lo lejos. Todo era extraño y, sin embargo, sentí una paz inexplicable. Allí, bajo el cielo desconocido, juré que transformaría nuestra tragedia en triunfo. No sería solo la exesposa del ladrón,
la pobre mujer abandonada con 2 hijos. Sería Gertrudis, costurera, madre, mujer independiente, alguien que encontró una nota amenazadora y, en lugar de convertirse en una víctima, la usó como catalizador para su liberación. Los primeros meses fueron extremadamente duros. Durante el día, trabajaba en el estudio de Luisa haciendo ajustes y costuras simples. Por la noche, cuando los niños dormían, creaba mis propios modelos, soñando con el día en que tendría mi propia clientela. Miguel y Teresa se matricularon en la escuela pública. Un gran cambio para unos niños que venían de una pequeña escuela en un pueblo pequeño. El dinero se contaba centavo a centavo. Muchas noches, después de que los niños se acostaban, lloraba en silencio, agotada por el trabajo, preocupada por el futuro, herida por los recuerdos. Pero cuando salía el sol, me lavaba la cara, me ponía un poco de lápiz labial y enfrentaba otro día. Antonio fue condenado a 8 años de prisión. Eduardo recibió una sentencia más larga por ser el cerebro del esquema. Cuando la sentencia apareció en los periódicos, se la mostré a mis hijos, no para alimentar la ira, sino para que entendieran que las acciones tienen consecuencias, que las elecciones definen los destinos. ¿Podemos visitarlo?, preguntó Miguel de nuevo. Cuando quieran, le respondí. Cometió errores graves, pero sigue siendo su padre. La primera visita a la penitenciaría fue una prueba. Ver a Antonio con uniforme, delgado y desgastado, hizo que Teresa llorara. Miguel permaneció en silencio, observando a su padre como si intentara reconciliar esa imagen con sus recuerdos. ¿Están bien?, preguntó Antonio, evitando mi mirada. Estamos empezando de nuevo, respondí simplemente. Los niños te extrañan. Él intentó explicar que nunca tuvo la intención de lastimarnos, que el plan se descontroló. No le respondí. Algunas mentiras no merecen ni el esfuerzo de ser negadas. Gradualmente, nuestra vida tomó forma en la capital. Luisa me enseñó nuevas técnicas de costura, me presentó a posibles clientes y compartió sus conocimientos sobre el negocio de la moda. Después de 6 meses, ya tenía mis propias clientas, mujeres que apreciaban mi trabajo y mis diseños elegantes pero prácticos. Con el dinero que ahorré y el préstamo de la señora Eulalia, logramos alquilar un pequeño apartamento cerca de la escuela de los niños. 2 habitaciones, una sala diminuta, una cocina donde apenas cabíamos los 3 para cenar, pero era nuestra. Compramos muebles de segunda mano, cosí cortinas de colores y Miguel pintó las paredes de su habitación, que compartía con Teresa. Transformamos ese espacio alquilado en un hogar. Por las noches, cuando por fin tenía un momento para mí, pensaba en la mujer que fui y en la mujer en la que me estaba convirtiendo. El descubrimiento de esa nota siniestra en la Biblia lo cambió todo. No solo mi destino, sino quién era yo por dentro. La esposa sumisa e insegura se había quedado atrás junto con la casa en Virginia y las mentiras que la sustentaban. A veces me preguntaba por Mariana y su hijo. ¿Se habrían quedado en el pueblo enfrentando el estigma? ¿Habrían regresado con su familia? Ese bebé, medio hermano de mis hijos, ¿sabría alguna vez de Miguel y Teresa? La vida siguió su curso con pequeñas victorias diarias. Teresa aprendió a leer y devoraba todos los libros que podíamos sacar de la biblioteca. Miguel sobresalía en matemáticas, soñando con ser ingeniero. Yo expandí mi clientela. Mi reputación como costurera creció, y algunos vestidos de fiesta que creé fueron elogiados en las columnas sociales de los periódicos. Era 1971. Yo tenía 31 años y, por primera vez, me sentía al mando de mi propio destino. No era rico. No era fácil, pero era auténtico. Era mío. Y fue entonces que el destino decidió darle otro giro a nuestra historia. Era un miércoles de octubre de 1971, cuando el pasado llamó a mi puerta. Literalmente. Yo acababa de cumplir 31 años y ya empezaba a cosechar los frutos de mi trabajo. Mi pequeño taller, instalado en la sala del apartamento, se hizo famoso entre las damas de clase media de la capital. No era un salón de lujo, pero tenía clientas leales que valoraban mi trabajo y mis precios justos. Esa tarde lluviosa, estaba dándole los toques finales a un vestido de graduación para la hija de una clienta importante cuando alguien llamó a la puerta. Miguel, de 10 años, corrió a abrir antes de que yo pudiera limpiarme las manos llenas de alfileres. «Mamá», me llamó con una voz vacilante que me alertó de inmediato. «Hay una señora aquí con un bebé». Guardé los alfileres, me acomodé el cabello y fui a la puerta. Allí, empapada por la lluvia y visiblemente nerviosa, estaba Mariana. En sus brazos, un bebé de aproximadamente 1 año dormía plácidamente, ajeno al drama. El tiempo se detuvo. Analicé su rostro, más delgado que en las fotos que había visto.
Tenía profundas ojeras y el cabello ya no tenía el brillo que tanto había encantado a Antonio. Sus ojos, sin embargo, tenían la misma determinación que reconocí en su carta. Lamento aparecer así, dijo, con la voz apenas audible. No sabía a dónde ir. Por un instante, todos los sentimientos que había reprimido amenazaron con desbordarse: ira, dolor, indignación. ¿Cómo se atrevía a aparecer en mi puerta con el fruto de la traición que había destruido a mi familia? Pero luego miré al bebé durmiendo, con sus mejillas regordetas y sus largas pestañas, iguales a las de Miguel cuando era recién nacido. Un niño inocente que no pidió nacer en medio de ese desastre. Pasa, dije simplemente, abriendo la puerta. Estás empapada. Miguel observaba, intentando entender quiénes eran esas visitas. Teresa, que jugaba en el dormitorio, salió curiosa al oír voces. Niños, esta es una conocida que necesita ayuda, expliqué, evitando etiquetas o explicaciones complejas. Miguel, trae una toalla limpia. Teresa, pon el agua a calentar para hacer té. Mientras los niños cumplían sus tareas, le indiqué a Mariana que se sentara en el sofá. Se sentó en el borde, como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio, aún sosteniendo al bebé contra su pecho. ¿Es un niño?, pregunté, tratando de romper el hielo. Sí, respondió ella, secando suavemente el rostro de su hijo. Se llama Carlos, tiene 10 meses. Le ofrecí té y galletas, que aceptó con manos temblorosas. Los niños, sintiendo la tensión, se excusaron para ir a jugar. Cuando nos quedamos solas, Mariana comenzó a hablar, las palabras saliendo como un torrente. Lo perdí todo, señora Montalvo. La casa en Richmond estaba alquilada a nombre de Antonio. Fui desalojada poco después del escándalo. Regresé a casa de mis padres en Norfolk, pero cuando nació Carlos, mi padre no soportó la vergüenza de tener un nieto bastardo, como él decía, y nos echó. Intenté conseguir empleo en varias escuelas, pero me cerraban las puertas cuando descubrían mi historia. Hizo una pausa, tomando un sorbo de té. Antonio dijo que nos recogería cuando saliera de prisión. Prometió que estaríamos juntos. Le creí, como siempre, pero la semana pasada recibí esto. De su bolso sacó un sobre arrugado, con una carta fría, con la letra que yo conocía bien. Mariana, las circunstancias han cambiado. Cuando salga de aquí, necesitaré empezar de cero. No podré mantenerte a ti y al niño como prometí. Es mejor que sigamos caminos separados. Cuídate, Antonio. Le devolví la carta sin comentarios. No me sorprendió. Era el mismo patrón, usar a las personas y desecharlas cuando ya no le servían. No tengo a dónde ir, continuó, las lágrimas escapando. Duermo en posadas baratas. El dinero se me acaba. Oí que usted abrió un taller, que está reconstruyendo su vida. No vengo a pedir caridad. Vengo a pedir trabajo. Puedo limpiar, atender clientes, lo que sea. Solo necesito un comienzo para cuidar a mi hijo. Miré a esa mujer, tan joven y desesperada, y al bebé dormido en sus brazos. Tenía la misma barbilla que Miguel, la misma forma de cejas. Era medio hermano de mis hijos, lo quisiera o no. ¿Qué derecho tenía yo de juzgar a Mariana? Ella también había sido engañada. También había sido descartada cuando dejó de ser conveniente. La diferencia era que yo había descubierto la verdad a tiempo para prepararme. Ella fue tomada desprevenida, con un bebé en los brazos y promesas vacías en los oídos. ¿Tiene experiencia con la costura?, pregunté. Ella negó con la cabeza. No, pero aprendo rápido. Yo era maestra de primaria. Sé lidiar con detalles. Soy organizada. Respiré hondo, sabiendo que la decisión que tomaría cambiaría varias vidas, no solo la mía. Tengo un pequeño cuarto en la parte de atrás, dije, señalando una extensión del apartamento. No es mucho, pero hay espacio para un colchón y una cuna. En cuanto al trabajo, necesito a alguien que atienda a los clientes y se encargue de la contabilidad mientras yo coso. El salario no será mucho al principio, pero incluye la habitación y las comidas. Sus ojos se abrieron, alternando entre la incredulidad y el alivio. ¿Usted me aceptaría después de todo? No lo hago por ti, respondí con honestidad. Lo hago por tu hijo, que es hermano de mis hijos, y tal vez un poco por mí también. He cargado con la ira y el dolor por demasiado tiempo. Es hora de dejarlos ir. Esa noche, después de que Mariana y Carlos se instalaron en la habitación improvisada, me senté con Miguel y Teresa para explicarles la situación de la manera más delicada posible. El bebé que vino hoy es su hermano, les dije.
El hijo de su padre con otra persona. Él y su madre necesitan ayuda, y los vamos a ayudar por un tiempo. Miguel, siempre sensible e intuitivo, frunció el ceño. Es ella la mujer por la que papá nos dejó. Me impresionó su percepción. Sí, pero ella también fue engañada, como nosotros, y el bebé no tiene la culpa de nada. Teresa, con la simplicidad de sus 8 años, se encogió de hombros. Puedo jugar con él cuando sea grande. Claro, cariño. Es tu hermano. La adaptación no fue fácil. En los primeros días, Mariana apenas podía mirarme a los ojos, avergonzada y agradecida a la vez. Los niños oscilaban entre la curiosidad y la confusión. Los vecinos chismorreaban cuando nos veían juntas en el mercado o llevando a los niños a la escuela. La esposa traicionada y la amante bajo el mismo techo era material de escándalo en cualquier época, especialmente en los conservadores años 70. Pero gradualmente, se estableció una rutina. Mariana tenía un talento natural para la organización. En pocos días, reorganizó el estudio, creó un sistema de citas para los clientes y se encargó de toda la parte administrativa que yo tanto descuidaba. Con ella cuidando de esos aspectos, pude concentrarme exclusivamente en las creaciones, lo que aumentó nuestra productividad. Los niños se adaptaron más rápido de lo que imaginé. Teresa adoptó el papel de hermana mayor con entusiasmo, encantada con el bebé que le sonreía. Miguel, aunque más reservado, a menudo ayudaba a Mariana con pequeñas tareas, especialmente cuando se daba cuenta de que ella estaba abrumada. Por las noches, cuando los niños dormían, a veces hablábamos en la pequeña cocina. 2 mujeres unidas por el mismo hombre que las traicionó, intentando entender cómo seguir adelante. ¿Cómo lo descubriste?, me preguntó una noche mientras remendaba un par de monos de Carlos. ¿Lo de nosotros? Lo del plan. Le conté sobre la nota en la Biblia, las investigaciones que hice y las pruebas que reuní. Ella escuchó en silencio, con las manos inmóviles sobre la tela. Fuiste tú quien envió las pruebas al inspector, concluyó, no como una acusación, sino como un reconocimiento. Por eso lo arrestaron antes de que huyera. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mis hijos y a mí misma. Ella asintió lentamente. Yo habría hecho lo mismo si lo hubiera sabido. En otra noche, cuando Carlos tuvo fiebre y nos turnamos para vigilarlo, me confesó cómo conoció a Antonio. Fue mi primer año como maestra. Él vino a la escuela para dar una charla sobre educación financiera para niños. Era tan encantador, tan atento. Me dijo que estaba separado, que solo mantenía las apariencias en el pueblo por su posición en el banco. Le creí cada palabra. No fue difícil entender cómo ella había sido engañada. Yo, que viví 10 años con él, nunca sospeché de su doble cara hasta que encontré esa nota. Los meses pasaron y sucedió algo inesperado. Empezamos a funcionar como una familia poco convencional. Compartíamos responsabilidades, comidas, pequeñas alegrías y preocupaciones diarias. Mariana se reveló como una excelente narradora, encantando a los 3 niños antes de dormir. Yo le enseñé los secretos de la costura, sorprendida por su habilidad para aprender técnicas complejas. El estudio prosperó. Con Mariana organizando la parte administrativa, pude aceptar más pedidos, incluyendo vestidos de novia, que pagaban mejor. A finales de 1972, nos mudamos a un espacio más grande, un apartamento con 3 dormitorios en el mismo barrio, con una sala espaciosa que transformamos en un estudio más profesional. Fue en esa época cuando recibí una visita inesperada. Estaba sola en el estudio terminando un vestido cuando sonó el interfono. Señora Montalvo, dijo el portero, hay un caballero llamado Eduardo que quiere hablar con usted. Eduardo. El nombre me causó un escalofrío. El exgerente del banco, el socio de Antonio en el esquema fraudulento, el autor de la nota que había cambiado mi vida. Déjelo subir, decidí después de un momento de vacilación. El hombre que entró en mi estudio era irreconocible. El Eduardo que yo conocía era elegante, siempre con un traje bien cortado y un cabello impecable. Este hombre era delgado, pálido, con el cabello canoso y profundas ojeras. Gracias por recibirme, dijo, rechazando el café que le ofrecí. Salí de prisión hace 3 días, con la sentencia reducida por buena conducta. Me quedé en silencio, esperando que explicara el motivo de la visita. Vine a pedir perdón, continuó, mirando sus propias manos. Sé que no lo merezco, que probablemente me odia. La nota fue idea de Antonio. Él temía que usted descubriera lo de Mariana, lo del dinero. Dijo que era solo una precaución, que nunca se usaría. Yo le creí, o quise creerle. ¿Por qué me cuenta esto ahora?
Le pregunté, manteniendo la distancia. Porque pasé 3 años en la cárcel pensando en el hombre en el que me convertí, en lo que casi le hicimos a usted y a los niños. Antonio no siente remordimiento. Él le echa la culpa a todos menos a sí mismo. Pero yo, ya no puedo vivir con este peso. Analicé su rostro en busca de signos de manipulación, pero solo vi agotamiento y una vergüenza genuina. ¿Qué planea hacer ahora?, pregunté. Regresar a mi ciudad natal en el sur. Mi hermano tiene un pequeño negocio allí. Me prometió darme una oportunidad. Sé que nunca podré compensar completamente el daño que causé, pero quiero intentar vivir honestamente de ahora en adelante. Cuando se levantó para irse, dijo algo que me sorprendió. Su denuncia salvó muchas vidas, ¿lo sabe? No solo la suya. Si hubiéramos logrado huir con ese dinero, muchas familias habrían perdido sus ahorros. Los empleos se habrían perdido cuando la fábrica no pudiera expandirse. Su coraje hizo más diferencia de lo que imagina. Después de que se fue, me quedé en la ventana por un largo rato, mirando la calle. La visita de Eduardo trajo recuerdos que yo intentaba mantener enterrados, pero también una extraña sensación de cierre. El hombre que había escrito esas palabras amenazadoras estaba arrepentido. Eso no borraba el pasado, pero de alguna manera hacía el presente más ligero. Cuando Mariana regresó con los niños de la escuela, no le mencioné la visita. Algunos puentes con el pasado es mejor dejarlos atrás. 1973 trajo nuevos desafíos y oportunidades. Miguel, ahora de 12 años, destacaba en la escuela, especialmente en ciencias y matemáticas. Teresa, de 10, reveló un talento para el dibujo. Sus ilustraciones comenzaron a inspirar a algunos de mis modelos. Carlos, de casi 3 años, era un niño feliz y curioso que me llamaba tía Gertie y a Mariana simplemente mamá, sin entender aún la complejidad de nuestra situación. Fue en este año que tomamos una decisión que cambiaría definitivamente el curso de nuestras vidas. Una clienta influyente, dueña de una tienda de telas finas, me ofreció una sociedad en un nuevo negocio, una boutique en el centro de la ciudad, especializada en ropa a medida para ocasiones especiales. Usted tiene el talento. Yo tengo el capital y los contactos, me explicó. Podemos transformar su taller en casa en un negocio real. La oportunidad era tentadora pero aterradora. Significaba una inversión mayor, más responsabilidades y más visibilidad. Necesito hablar con mi socia, respondí, usando el término que habíamos adoptado para referirnos a Mariana, evitando explicaciones complicadas. Esa noche, después de que los niños se durmieron, puse la propuesta sobre la mesa de nuestra pequeña cocina. Es arriesgado, reflexionó Mariana, siempre cautelosa con las finanzas desde nuestra experiencia con hombres que manipulaban el dinero. Pero también es la oportunidad que hemos estado esperando. Si funciona, podremos darles una mejor educación a los niños, y tal vez algún día comprar una casa. Discutimos hasta tarde, sopesando los pros y los contras, haciendo cálculos en trozos de papel y, ¿por qué no?, soñando un poco. Al final, decidimos aceptar. El taller en casa nos había sostenido en tiempos difíciles, pero era hora de crecer. Confecciones por Gertrudis, sugerí como nombre. ¿Qué te parece algo más moderno?, replicó Mariana. Atelier Nubo, algo así. Reímos juntas, dándonos cuenta de cómo nos habíamos convertido en un verdadero equipo a lo largo de los años. 2 mujeres destrozadas por la misma tormenta, que aprendieron a reconstruir juntas lo que habían perdido por separado. Al día siguiente, cuando le informé a mi clienta que aceptábamos, ella sonrió. Sabía que diría que sí. Ya reservé el espacio, esa tienda en la avenida Madison que cerró el mes pasado. Necesitará una remodelación, por supuesto, pero tiene potencial. En 3 meses frenéticos, transformamos el espacio vacío en una boutique elegante. Mariana demostró un talento para la decoración, creando un ambiente sofisticado con recursos limitados. Contratamos a 2 costureras para ayudar con los pedidos básicos, mientras yo me dedicaba a las piezas exclusivas, que sería nuestra marca. La inauguración fue un pequeño evento local, con champán barato y copas prestadas, y aperitivos preparados en nuestra propia cocina. Miguel, serio en su mejor ropa, recibía a los invitados en la puerta. Teresa distribuía pequeños saquitos perfumados que habíamos hecho como recuerdo. Carlos, aún muy pequeño para entender la importancia del momento, encantaba a las clientas con su sonrisa. Mirando a mi alrededor, al hermoso espacio que habíamos creado, a los niños sanos y felices, a Mariana organizando todo de manera eficiente, sentí una ola de gratitud tan intensa que necesité apoyarme en el mostrador. 4 años antes,
Había encontrado una nota amenazadora escondida en la Biblia de mi esposo. En ese momento, pensé que mi vida había terminado. No podría haber estado más equivocada. Apenas estaba comenzando. La nota que debería haber sellado mi sentencia de muerte se convirtió, irónicamente, en mi salvoconducto hacia la libertad. La mujer que debería haber sido mi rival se convirtió en mi aliada más cercana. La tragedia que debería haberme destruido, me reconstruyó más fuerte, más sabia y, sorprendentemente, más feliz. Nuestra boutique, Atelier Gertrudis, floreció más allá de nuestras expectativas. De 1973 a 1975, pasamos de un pequeño espacio en la avenida Madison a una tienda elegante con una gran fachada en la avenida del Parque, una zona noble de la capital. Lo que comenzó como un taller de costura a medida se transformó en un referente de la moda para ocasiones especiales. Recuerdo el orgullo que sentí cuando en 1975, uno de mis vestidos de novia fue fotografiado para una revista. Yo, Gertrudis, la mujer que 5 años antes había enfrentado el escándalo de ser la esposa del ladrón, ahora veía mi creación estampada en páginas con la leyenda Elegancia, firmado por Gertrudis. Mariana se reveló no solo como una excelente administradora, sino como una visionaria. Fue idea suya expandirnos a una línea de vestidos listos para usar, más accesibles que los hechos a medida, pero manteniendo la calidad que nos caracterizaba. Creamos la línea Joven Gertrudis, inspirada en los dibujos de Teresa, que ya era una adolescente con un talento artístico evidente. Nuestra inusual sociedad, la esposa traicionada y la examante, se convirtió en un tema discreto en los círculos sociales. Algunas personas arrugaban la nariz, encontrando el arreglo escandaloso. Otras admiraban nuestra capacidad para superar el pasado por el bien de los niños. La mayoría, afortunadamente, estaba demasiado ocupada con sus propios dramas como para preocuparse por los nuestros. Los niños crecieron sanos, cada uno con su personalidad distinta. Miguel, con 14 años, era un adolescente serio y estudioso, fascinado por la ingeniería. Teresa, a los 12, ya mostraba el temperamento artístico que marcaría su vida, siempre con un cuaderno de bocetos bajo el brazo. Y Carlos, de 5 años, era un niño feliz y sociable. Nuestra familia poco convencional vivía en una espaciosa casa en el barrio de Georgetown, con un jardín donde los niños podían jugar y un estudio en la parte de atrás donde yo creaba mis modelos cuando necesitaba silencio. Teníamos 2 empleadas que nos ayudaban, un lujo impensable años atrás. La vida parecía estabilizada. Hasta una tarde de junio de 1976, el pasado nos visitó de nuevo. Yo estaba en el estudio ajustando un vestido de graduación cuando nuestra recepcionista entró con dudas. Señora Montalvo, hay un hombre que quiere hablar con usted. Dice que es el señor Antonio Montalvo. El alfiler que sostenía se me resbaló, pinchándome la piel. Antonio. Después de 7 años en prisión, estaba libre. Un hecho que sabía que sucedería, pero para el cual nunca me sentí preparada. Dile que estoy ocupada, respondí, un reflejo de autopreservación. Pero luego, mirando a mi clienta en el espejo, una joven de 18 años a punto de graduarse, con toda la vida por delante, pensé en la mujer en la que me había convertido. Ya no era la esposa insegura, intimidada por la sola presencia de mi marido. Era una empresaria, una madre, una mujer que había reconstruido su vida desde las cenizas. No, dile que espere en la sala de recepción. Terminaré en 15 minutos. Completé el ajuste con manos que se negaban a temblar. Organicé la prueba final del vestido y respiré hondo antes de ir a la recepción. Antonio estaba sentado rígidamente en uno de los elegantes sillones, luciendo fuera de lugar en ese ambiente femenino. Los años en prisión habían envejecido su rostro, sus cabellos se habían vuelto completamente blancos. Llevaba un traje simple, limpio pero pasado de moda. Nuestras miradas se encontraron y por un instante fui transportada de vuelta a esa cocina de 1969, preparando el desayuno para un hombre que planeaba abandonarme. O peor. Gertrudis, dijo, levantándose. Antonio, respondí con una calma que me sorprendió. Vamos a mi oficina. Lo guié a través del estudio, consciente de las miradas curiosas de las costureras y las asistentes. Muchas de ellas conocían mi historia. Ver al infame exmarido era como ver a un personaje de leyenda cobrar vida. Mi oficina era un espacio que reflejaba quien me había convertido. Organizada, elegante, sin ostentación, con los dibujos de Teresa enmarcados en las paredes y una gran mesa donde podía tanto diseñar modelos como revisar contratos. «Has construido algo impresionante aquí», comentó, observando el ambiente. «¿Qué quieres, Antonio?», pregunté directamente,
indicándole que se sentara mientras yo ocupaba mi lugar detrás del escritorio. El poder entre nosotros era claramente diferente ahora. Quiero ver a mis hijos, respondió, mirando un portarretratos en mi escritorio que mostraba a Miguel y Teresa en su graduación. Salí de prisión hace una semana. Vivo en una pensión cerca de aquí. Miguel ya tiene 15 años. Teresa, 13. Ya no son los niños que dejaste atrás. Lo sé, dijo, frotándose las manos nerviosamente. Recibí las cartas y fotos que enviaste. Gracias por eso, por mantener esa conexión, incluso después de todo. Asentí en silencio. A pesar de todo, siempre mantuve mi promesa de mantener a los niños conectados con su padre. Enviaba fotos, informes escolares, noticias importantes, les permitía visitarlo cuando mostraban interés, aunque esas visitas se hicieron cada vez más raras. También quiero ver a Carlos, agregó, sorprendiéndome. ¿Carlos? Tú rechazaste a tu propio hijo. Mariana me mostró tu carta. Un rubor de vergüenza cubrió su rostro envejecido. Estaba desesperado, Gertrudis. Pensé que sería más fácil para todos si simplemente desaparecía de sus vidas. Pero en la cárcel tuve demasiado tiempo para pensar, para arrepentirme. Estudié su rostro, buscando al antiguo Antonio, el manipulador, el mentiroso encantador que había engañado a todo un pueblo. Encontré solo a un hombre desgastado, cargando el peso de sus elecciones. No puedo decidir por Mariana sobre Carlos, le respondí. En cuanto a Miguel y Teresa, ya son casi adultos. La elección de verte o no debe ser de ellos. Es justo, aceptó. ¿Estás con alguien ahora? La pregunta me tomó desprevenida por su irrelevancia. ¿Qué importaba a él mi vida personal? Mi vida privada no es asunto tuyo, Antonio. No lo ha sido desde el día que encontré esa nota. Él bajó la cabeza, aceptando la reprimenda. Lo entiendo. Solo quería saber si lograste ser feliz a pesar de lo que te hice. Soy feliz a pesar de ti, no por ti, respondí, dándome cuenta de la profunda verdad de esas palabras. Construí una vida que amo con personas que valoro. La nota que debería haberme destruido, me liberó. Cuando se fue, prometí informarles a los niños de su regreso. Lo observé desde la ventana mientras caminaba por la acera, los hombros caídos, un hombre disminuido por sus propias elecciones. Esa noche, reuní a Miguel, Teresa y Mariana en la sala. Carlos ya estaba dormido, ajeno a la tormenta emocional que se avecinaba. Su padre fue puesto en libertad, les anuncié sin rodeos. Vino al estudio. Quiere verlos. Miguel, casi un hombre, se cruzó de brazos a la defensiva. En los últimos años, sus visitas a su padre prácticamente habían cesado, reemplazadas por una dedicación casi obsesiva a sus estudios. No tengo nada que decirle, declaró con la firmeza de los jóvenes que creen tener todas las respuestas. Teresa, siempre más emocional, se mordió el labio, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Preguntó por mí específicamente? Preguntó por ambos, respondí suavemente. La decisión es de ustedes. No los obligaré a nada. Mariana permaneció en silencio, pero noté cómo apretaba las manos. La sola mención de Antonio todavía la afectaba a pesar de los años. También quiere ver a Carlos, agregué, mirándola. Sus ojos se abrieron. ¿Después de la carta que me envió, después de abandonarnos? ¿Por qué ahora? Dice que se arrepintió, que tuvo tiempo para pensar en la cárcel. Un pesado silencio invadió la habitación, cada uno absorto en sus propios pensamientos y recuerdos. Yo lo veré, decidió Teresa. No por él, sino por mí. Necesito entender algunas cosas. Miguel negó con la cabeza. Todavía no estoy listo. Tal vez nunca lo esté. Mariana respiró hondo, con los ojos fijos en una foto de Carlos en la pared. Si realmente quiere conocer a su hijo, no se lo negaré, pero será en mis términos, con límites claros. En los días siguientes, nuestra casa se convirtió en un campo minado emocional. Teresa se encontró con su padre en un café cerca de la casa. Una conversación de 2 horas que la dejó exhausta, pero más ligera, como si por fin hubiera liberado preguntas guardadas por años. Lloró cuando le mostré mis dibujos, me contó después. Dijo que siempre supo que yo sería un artista. Es extraño, mamá, pero ya no siento rabia. Solo una especie de tristeza por lo que pudo ser. Miguel mantuvo su decisión de no ver a su padre, canalizando cualquier conflicto emocional en sus estudios. Con 15 años, ya hablaba con convicción sobre estudiar ingeniería en el mejor instituto del país.
La reunión más tensa fue entre Mariana, Carlos y Antonio, en un parque público por insistencia de ella. No participé, por supuesto, pero Mariana me lo contó después. Mientras tomábamos té en el porche, me describió como Carlos, sin saber quién era ese caballero, le mostró con entusiasmo su coche de juguete favorito. Antonio no paraba de repetir que se parece a Miguel a esa misma edad, relató, con la voz temblando. Me pidió perdón, dijo que escribió esa carta en un momento de desesperación. Me ofreció dinero para la educación de Carlos. ¿Aceptaste?, le pregunté. No, respondió con firmeza. Le dije que no necesitábamos su caridad, que tú y yo construimos algo sólido, que Carlos tiene todo lo que necesita. Pero acepté que puede ver al niño ocasionalmente si Carlos muestra interés. En las semanas siguientes, Antonio se convirtió en una presencia periférica en nuestras vidas. Aparecía los domingos para llevar a Teresa a almorzar o a Carlos al zoológico. Miguel se mantuvo firme en su negativa, aunque sospechaba que secretamente seguía las historias que contaba Teresa sobre esos encuentros. En cuanto a mí, mantuve una distancia educada. Ya no había ira ni miedo, solo la claridad de que nuestros caminos se habían separado definitivamente hacía 7 años, cuando encontré esa nota en la Biblia. La vida continuó su curso. Nuestra boutique siguió prosperando, expandiéndose a una segunda tienda en un centro comercial, un concepto nuevo en la época. En 1978, me invitaron a presentar una pequeña colección en la primera versión de lo que décadas después se convertiría en la Semana de la Moda de Nueva York. Miguel se graduó con honores y fue aceptado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Teresa, siguiendo su talento artístico, ingresó a la Escuela de Diseño de Rhode Island, para luego especializarse en diseño de moda y trabajar a mi lado. Carlos, creciendo en un ambiente de creatividad y emprendimiento, mostró talentos para los negocios. Antonio encontró trabajo como contador en una pequeña empresa, viviendo modestamente en un apartamento alquilado. La vida de lujo que había conocido estaba en el pasado. En eventos importantes de los niños, graduaciones, presentaciones, mantuvimos una distancia cordial, reconociendo que a pesar de todo, estábamos unidos por los 3 jóvenes que ayudamos a criar. Fue en 1980, casi 11 años después del descubrimiento de la nota fatídica, que el ciclo se completó. Estaba en mi estudio trabajando los últimos detalles de un vestido de novia cuando mi asistente me interrumpió. Señora Montalvo, hay una pareja que quiere hablar con usted sobre un vestido de novia exclusivo. Me acomodé el cabello, ahora con algunas canas que llevaba con orgullo, y fui a la sala de recepción. Allí, tomados de la mano, estaban Eduardo, el exgerente del banco, autor de la nota, y una mujer de su edad, con una sonrisa tímida. Eduardo, lo saludé. No lo veía desde su visita años atrás. Señora Montalvo, respondió, nervioso. Esta es Elena, mi prometida. Nos casaremos el próximo mes. Una ceremonia sencilla. Cuando buscábamos a alguien para hacer su vestido, su nombre apareció en todas las recomendaciones. No sabía si seríamos bienvenidos, pero Elena le apretó la mano con ánimo. Él me contó sobre su pasado, me explicó ella. Sé que es mucho pedir, pero me sentiría honrada si considerara crear mi vestido. Miré a ese hombre que alguna vez había escrito las palabras "Si descubre la verdad, mátala", y a su prometida que lo aceptaba a pesar de su pasado oscuro. La ironía de la situación no se me escapó. El hombre que había participado en un plan que casi destruye mi vida, ahora venía a mí buscando ayuda para celebrar su amor. Hace 11 años, yo me habría negado, movida por el dolor y el resentimiento. Pero la mujer que era ahora entendía sobre segundas oportunidades, sobre nuevos comienzos, sobre transformar tragedias en triunfos. Venga conmigo, Elena, le dije. Hablemos sobre lo que imagina para su gran día. En los meses y años siguientes, nuestra historia continuó desarrollándose en direcciones que nunca habría podido predecir. Esa tarde fatídica de 1969, Miguel se graduó como ingeniero y abrió su propia empresa. Teresa se convirtió en mi socia creativa en el estudio. Carlos, con el apoyo de Mariana y Antonio, se dedicó a la administración de empresas, y terminó haciéndose cargo de la gestión del negocio que Mariana y yo construimos. Mariana y yo nunca nos separamos, ni como socias ni como familia. Esa situación temporal se transformó en una sociedad de por vida, basada en el respeto, la comprensión y el amor compartido por los 3 niños que criamos juntas. Muchos no entendían nuestra dinámica, pero hacía mucho que aprendimos a ignorar los juicios externos. Antonio falleció en 1995 después de un infarto repentino. En el funeral, estuvimos todos. Miguel, Teresa, Carlos, yo y Mariana.
No por un amor romántico perdido, sino por respeto al hombre que, a pesar de sus enormes errores, nos había conectado. Hoy, con 78 años, miro atrás y veo como una simple nota escondida en una Biblia cambió mi vida. Lo que debió ser mi sentencia de muerte se convirtió, irónicamente, en el catalizador para una vida plena y auténtica. Ahora tengo 6 nietos maravillosos. La boutique se transformó en una marca respetada, aunque me jubilé hace unos años, dejando el negocio en manos de Teresa y Carlos. Mariana y yo aún vivimos juntas. 2 señoras mayores que compartieron tanto que se volvieron hermanas. A veces, cuando nos reunimos para almorzar un domingo, pienso en esa mujer asustada de 29 años, temblando mientras leía una nota amenazadora sin tener idea de cómo enfrentaría el futuro. Me gustaría poder volver en el tiempo y susurrarle al oído: coraje, Gertrudis. Lo que parece el final de todo es solo el comienzo de algo extraordinario. La tormenta es brutal, pero lo que construirás después será más fuerte y más hermoso de lo que jamás imaginaste. Queridos, esto es lo que quiero dejarles hoy. Cualquier tormenta que estén enfrentando, sepan que puede ser el comienzo de algo nuevo. A veces necesitamos que algo se rompa por completo para poder construir algo mucho más hermoso en su lugar. Gracias por acompañarme en este viaje de recuerdos. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, compártela con alguien que necesite un mensaje de esperanza y suscríbete a Narrativas de Mujer Madura para más historias de superación. Dime en los comentarios si una gran dificultad se transformó en una bendición en tu vida. Un abrazo de esta abuela que aprendió que no son los eventos los que definen nuestras vidas, sino cómo elegimos responder a ellos. Hasta la próxima.